Nosotros lo que vamos a calcular son, o sea, las fuerzas. Cuando nosotros tenemos un cuerpo al que se le ejerce una fuerza, le haces una fuerza para poder moverlo, uno hace una fuerza, ponerle para allá, y siempre todos los cuerpos van a tener una fuerza que es su fuerza peso, o sea, por la masa que tienen, o sea, que es hacia abajo. Y hacia arriba van a tener una fuerza que se llama normal. Y después siempre también hacia atrás, o sea, puede llegar a estar, a veces no, que es una fuerza que es de rozamiento. O sea, esta fuerza es la fuerza F, que es la que uno hace, por ejemplo, si vas a empujar una caja. O sea, uno empuja la caja, entonces esa fuerza es la que le estás haciendo para que se mueva. Para que se mueva en la parte horizontal, o sea, para que vos la puedas mover en ese eje horizontal. La fuerza que hace para abajo, esta fuerza de acá, se llama fuerza peso. Esta la tienen todos los cuerpos. O sea, no es necesario que lo estés moviendo, siempre van a tener esa fuerza. Esta es la fuerza peso. Y esta se mide como, o sea, si yo tengo que calcular cuál es la fuerza peso de cualquier cosa, en una mesa, una silla, es la masa por la gravedad. Y para arriba, contraria a la fuerza peso, siempre está una fuerza que se llama fuerza normal. Y para atrás puede estar, a veces no, esta que se llama fuerza de rozamiento. Que yo te la nombro por las dudas que en algún momento te la nombro, pero acá hasta ahora no apareció. Esa fuerza de rozamiento es la que hace la fricción que hace con el piso cuando vos estás empujando esa caja y que te lo va trabando. Si no está, que puede pasar que no esté, que esta no esté, solamente va a actuar esta fuerza esta. Esta fuerza peso y esta fuerza normal, ellas van a estar, o sea, van a ser iguales. O sea, el valor de la peso y de la normal van a ser igual, o sea, el mismo valor, porque si no, la caja se estaría moviendo para arriba o para abajo. Entonces, como yo nada más la estoy empujando, se va a mover con esta fuerza F. Una de las cosas que se hacen a veces, o sea, en esta yo estoy haciendo una fuerza que es horizontal al movimiento, o sea, va igual que el movimiento, o sea, esa fuerza que vos le estás haciendo a esa caja, vas empujándolo y va horizontal al movimiento. Pero a veces puede pasar que esa fuerza no sea horizontal hacia el movimiento, sino que, por ejemplo, tenga una caja y en el medio está haciendo una fuerza como esa, tenemos una fuerza que tiene una angulación. Entonces me va a aparecer le van a hacer una fuerza así. O sea, no sé, la agarramos con una soga y en vez de tironear, no sé, paralelo al piso, se está tironeando para arriba. Entonces va a tener un ángulo esta fuerza. Vamos a ver que este ángulo es un ángulo de 30. Entonces yo para poder ver cómo es esta fuerza, tengo que descomponerlas. O sea, no puedo trabajar con esta fuerza así. Entonces lo que se hace es pensar como si esto fuera un eje, o sea, un eje cartesiano como el de matemática. O sea, nosotros tenemos el eje X hacia horizontal y el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza, o sea, tratar de ver, de llevarla, esta fuerza, en vez de verla así angulada, apoyarla sobre el eje. Entonces esta fuerza se va a apoyar, una parte se va a apoyar acá en el eje Y, o sea que la voy a tener una parte acá, y la otra la voy a tener acá, en el eje X. Una en el eje X y una en el eje Y. Entonces, eso se llama descomponer fuerzas. Para hacer esa descomposición, lo que vamos a hacer es utilizar esos ángulos. O sea, y ahí es donde se usa trigonometría. Cuando teníamos trigonometría, eran triángulos que eran rectángulos, o sea, que tenían un ángulo de 90 grados, y que nos daban un ángulo, y entonces los lados, siempre el lado que está enfrentado al ángulo era el que era el opuesto, el que estaba enfrentado a la hipotenusa, o sea, al ángulo recto, ese es la hipotenusa, y este va a ser el cateto adyacente. Entonces teníamos tres relaciones trigonométricas, que una era que el seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa. Otra decía que el coseno del ángulo era adyacente sobre hipotenusa. Y otra decía que la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente.
Esto se veía en matemáticas, o sea, uno tenía los triangulitos y teníamos que averiguar, nos daban un lado y un ángulo y lo teníamos que averiguar. Entonces, como estas fuerzas están, o sea, esto está formando un triangulito, lo que vamos a hacer es utilizar alguna de estas tres para poder despejarlas, vamos a ver cuál es la fuerza, porque yo voy a tener esta fuerza de acá, vamos a poner que esta fuerza me dicen que es 20 newtons. Entonces yo tengo que, o sea, sacar cuál es la fuerza de acá abajo y cuál sería la de arriba, o sea, esta de acá. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar estas relaciones de trigonometría, de matemática, para poder averiguar eso. Si este es mi triangulito y este es el ángulo, este sería el opuesto, y la fuerza, el valor de la fuerza es la hipotenusa. Entonces, si yo quiero averiguar este de acá, o sea, este, que es el mismo que este de acá, entonces lo que quiero averiguar es el opuesto. Entonces la que voy a usar es la del seno. Entonces voy a decir que el seno de 30 es igual al opuesto, que el opuesto va a ser esta fuerza ni sobre la fuerza F. Entonces de esto puedo despejar y me va a quedar que la fuerza I es hacer F, o sea, la fuerza que me dieron, por el seno del ángulo. O sea, directamente después para vos poder, o sea, no vas a plantear todas estas, pero para saber cómo descomponer una fuerza que está en un cuerpo que está apoyado, para averiguar la fuerza en I, vas a hacer la fuerza F por el seno del ángulo que te van a dar en el ejercicio. Y si tengo que sacar la fuerza X, se saca con el coseno. Entonces va a ser F por el coseno del ángulo. Entonces yo acá si tuviera que averiguar, sabiendo que F era 20, hacemos 20 por el seno de 30. Hacemos seno de 30, que es 0,5. Entonces esto me queda 10. Y si quiero sacar la fuerza en I, es 20 por el coseno de 30. El coseno de 30 es 0,86. Por 20 me queda 17,32. Entonces ahí tenemos las dos fuerzas, la fuerza en I y la fuerza en X. O sea, descompusimos las dos fuerzas de este cuerpo. Bien. ¿Hasta ahí bien o te hice mucho lío? Sí, está bien. ¿Sí? Esto lo vas a usar porque después seguramente les van a dar algún cuerpo que, o sea, tiene todas las fuerzas angulares. Entonces uno lo que hace es empezar a descomponerlas, siempre en ese eje X y eje Y. O sea, todo lo vamos a llevar a ese eje X y al eje Y. Por eso las descomponemos para poder ver qué fuerzas están ejerciendo adentro de ese cuerpo. Después otra de las cosas que va a ocurrir es que cuando nosotros tenemos un cuerpo cualquiera, que yo tengo, sí, vamos a poner una barra. Ahí tenemos una barra y la vamos a apoyar acá y acá. Si esto no se mueve, la sumatoria de fuerzas, o sea, todas las fuerzas que se ejercen sobre este cuerpo, va a ser 0. De que yo te decía, en la cajita esta, nosotros sacamos, te decía que para allá teníamos la fuerza F, para abajo la fuerza peso, para arriba la normal, y para atrás podía tener esa fuerza de rozamiento. Si yo sumo todas las fuerzas, puede ser que, o sea, si no me da un valor, o sea, sumo todas las fuerzas, si me queda un valor, significa que ese cuerpo, esa caja, o sea, se está moviendo. Ahora, si la suma de las fuerzas, si yo sumo todas esas fuerzas y eso me da 0, es porque eso está quieto, o sea, apoyado o por más que le estamos ejerciendo fuerza, porque puede llegar a ser que, ponerle que esta fuerza F sea de 20 newtons, pero la fuerza de rozamiento, la que me es contraria, va a ser de 20 newtons. Entonces, si yo sumo 20 más menos 20, me va a dar 0. Eso es porque por más que la estás empujando, hay una fuerza contraria que te está impidiendo que se te mueva. Entonces, siempre que la sumatoria de fuerzas sea 0, significa que el cuerpo está quieto. Entonces vos vas a trabajar mucho con todas esas barritas que te das, son todos cuerpos que están quietos.
Entonces ahí nosotros tenemos una ayuda, porque al saber que todas las fuerzas que se vayan a ejercer, por ejemplo en esta barra, va a ser 0, entonces yo puedo despejar por ahí alguna de las cosas. Entonces en esta barra que yo te dibujé ahí, hay una fuerza acá para arriba, que es la que está haciendo este pilote, y acá lo mismo, es una fuerza que está haciendo para arriba. Y la barra está haciendo una fuerza para abajo, que es por su peso. Como esta es una barra uniforme, o sea, que es igualita en todos lados, esta fuerza la va a estar haciendo justo en el medio. O sea, si esto mide, vamos a ponerle unidad 20, vamos a ponerle 20 metros, a los 10 metros, o sea, esta hasta acá, a los 10 metros. O sea, justo en el medio. Porque ahí es donde tiene su centro de gravedad. O sea, el centro de gravedad es donde está haciendo la fuerza, o sea, donde está el centro de la fuerza. Entonces, para sacar el centro de gravedad, lo que hago es trazar las dos diagonales en el cuerpo este. Y justo donde me cae en el medio, que como es uniforme va a caer justo en el medio, ahí es donde tiene su centro de gravedad. Y la fuerza la va a ejercer para abajo porque es la fuerza peso. Y para arriba se van a ejercer estas dos fuerzas. Vamos a ponerle que esto es F1 y esto es F2. Como esta barra, los dos pilotes estos que yo puse en las puntas, está justo en las puntas. Si el peso de esta barra fuera de 200 newtons, estas fuerzas van a ser iguales. Una es de 100 newtons y la otra va a ser de 100 newtons. Ahora, si yo los corro, para un lado, para el otro, para estar en equilibrio van a tener que hacer otra fuerza. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, una barra así, y le ponemos uno de los pilotes justo acá en la punta, pero el otro lo pongo por acá, y en el medio, hacia la fuerza peso, esta fuerza que se va a hacer para arriba, que esta es la fuerza peso de 200 newtons. Si esta fuerza, vamos a ponerle que sea de 180 newtons, por ejemplo, esta va a ser de 20 newtons. La suma de las dos de arriba tiene que ser igual a la de abajo, para que cuando yo lo sume, todo eso me da 0. Para referencia, para que eso, o sea, como las fuerzas lo que están midiendo es o sea, es un vector, nosotros vamos a ponerle un signo. O sea, esas fuerzas que van para arriba, por ejemplo, las voy a tomar como positivas, y a esta fuerza que va para abajo la puedo tomar como negativa, porque va para abajo. Si tengo otras fuerzas que se ejercen para abajo, por ejemplo, o para arriba, siempre a las de arriba las voy a tomar en positivo y las de abajo negativa. Entonces, cuando yo tengo que hacer esa sumatoria de fuerzas, digo, bueno, es 180 más 20 más menos 200. Entonces, esto me va a dar 0. Entonces, si es como, siempre que el cuerpo ese esté quieto, o sea, que no se esté moviendo, esa sumatoria de fuerzas va a dar 0. Y otra de las cosas que va a dar 0 es la sumatoria de momentos, que se calcula el momento de una fuerza. Entonces, el momento de una fuerza es una magnitud vectorial que se calcula multiplicando la fuerza que se está haciendo por la distancia donde se está aplicando esa fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar de nuevo la barra esta. Vamos a ponerle los dos pilotes en las puntas y acá en el medio la fuerza peso de 200 newtons. Vamos a ponerle aquí esta es una fuerza de 100. Vamos a poner esta fuerza 2 de 100 newtons. Esta habíamos dicho la barra, te había puesto yo 20 metros. Así que toda la barra esta mide 20 metros. Entonces, los momentos, si la barra no se está moviendo, la sumatoria de momentos también va a dar 0. O sea, yo voy a ir sumando el momento de cada una de esas fuerzas. El momento de la fuerza 1, de la fuerza 2 y del peso,
y me tienen que dar 0. Entonces, vamos a poner un lugar de referencia donde voy a empezar la barra. Si empieza acá, esta sería la distancia 0. Este peso, como es su centro, cae en su centro de gravedad, está justo en el medio, así que si esto medía 20 metros, está en los 10 metros. Y este piloto, o sea, esta fuerza, la pusimos a los 20 metros. Entonces, esta sumatoria de momentos va a ser la fuerza 1 por la distancia 1, más la fuerza 2 por la distancia 2, más la fuerza en 3 por la distancia en 3. Entonces, nosotros tenemos que poner la fuerza 1, que son 100 newtons. Acá está el principio de la barra, o sea que está en la posición 0. Entonces va a ser por 0, más la fuerza en 2, que va a ser esta de acá de 100 newtons también, pero ahora por los 20 metros, más la fuerza 3, que como está para abajo le ponemos menos 200 newtons por 10 metros, que es donde se está ejerciendo. Entonces, acá cuando hago 100 por 0, esto da 0. Hacemos 100 por 20. Esto me queda 2000 newton por metro. Más, y acá tengo el 200 menos 200 por 10, que es menos 2000 newton por metro. Entonces es que me dio 0. Si no me quedaba 0 porque algo estaba mal. Entonces esto me va a servir para poder averiguar algún dato de esos. Si yo no tengo, por ejemplo, como en el otro que yo te decía, ponen el pilote en otro lado, en vez de ponérselo los dos en la punta, ponemos uno acá, acá hacia la fuerza peso, y el otro pilote lo pongo acá, y vamos a ponerle que esta fuerza peso es de 200 newtons, esta fuerza, vamos a ponerle de la fuerza 1, habíamos dicho de 180 newtons, y necesitamos averiguar esta fuerza 2, que es la de 20 newtons. Entonces yo sé que esto lo puse en la posición 0, esta cayó en el medio de la barra, en 10 metros, y esta no sabemos dónde cayó. O sea, no tengo esa distancia. Entonces yo sabiendo que la sumatoria de los momentos va a ser 0, porque sé que esa barra no se está moviendo, entonces vamos a empezar a hacer esa sumatoria de momentos. La fuerza 1, que son 180 newton por 0, más la fuerza 2, que es 20 newton, por la distancia 2, que es la que no sabemos, más el menos 200 newtons del peso por 10 metros. Entonces, 180 por 0, esto se va a ir, va a quedar en 0. Esto me queda 20 por distancia 2, menos los 200 por 10, que me da 2000. Y sabíamos que todo esto me va a dar 0. Entonces yo puedo despejar esta distancia 2. O sea, voy a pasar este 2000 que está restando, sumando. Y el 20, que está multiplicando con distancia 2, dividiendo. Entonces me va a quedar el 2000 dividido 20, me da 100. Acá quedó recontra desfasada igual, porque en realidad la barra medía 20 metros, pero porque pusimos la otra muy cerca, entonces esta como que no le da para ponerla ahí, la tiene que poner mucho más lejos si necesito que eso quede igual. Pero con esto es que vos podés averiguar, sabiendo la sumatoria, que la sumatoria de momentos es 0, uno puede averiguar la posición donde va a estar el otro. Entonces, a vos te da, o sea, te empieza a dar unas figuras que no son uniformes como esta, que es una barra, sino que te empieza a dar unas figuras que tienen forma de, o sea, como una T, o sea, que son un conjunto de dos figuras. Y necesitamos sacarle cuál va a ser esa sumatoria de momentos. Entonces, por ejemplo, te empieza a dar una barra que está formada por una cosa así. Entonces acá tenemos el problema que, al no ser una barra como la que veíamos antes,
no tengo el centro de gravedad como la otra. La otra yo ya sabía que el centro de gravedad iba a quedar justito en el medio. Esta no sabemos en dónde va a caer ese centro de gravedad. O sea, y va a tener dos centros de gravedad. Por un lado tenemos el centro de gravedad de la figura de arriba, y por otro lado tenemos el centro de gravedad de la figura de abajo. O sea, esta va a tener un centro de gravedad 1 y un centro de gravedad 2. Vamos a llamarlo a este puntito de acá, centro de gravedad de esa barra, y esta va a tener su centro de gravedad 2. Entonces, al tener diferentes centros de gravedad, nosotros tenemos que ver dónde nos va a quedar el centro de gravedad nuestro. Entonces, lo que nos dicen es que los momentos de una barra y de la otra, eso va a dar 0. Entonces, nosotros para poder calcularle cómo sacar la posición donde va a estar ese centro de gravedad, la distancia X, o sea, al tener estos centros de gravedad diferentes, vamos a tener en algún lugar un centro de gravedad que es el total, es de todo el sistema, de las dos barras. Entonces yo necesito las coordenadas X y la coordenada Y del centro de gravedad total. O sea, en algún punto de esto va a caer ese centro de gravedad, muy probablemente que caiga más arriba del centro de gravedad 2, entre medio de los dos. Entonces yo necesito a ver en qué punto, o sea, cuál es la X, o sea, en qué valor de X, qué distancia de X, y en qué distancia de Y me cae este centro de gravedad. Entonces, para poder sacarlo, lo que vamos a hacer es calcular, para sacar la distancia en X, vamos a usar R, que R es la suma de las dos áreas. O sea, en R yo sumo el área 1, vamos a poner, más el área 2. O sea, las áreas de las dos cosas que me están sumando acá. El área es la superficie de esto que yo estoy teniendo acá. O sea, va a ser la superficie de esta figura y la superficie de esta. Y lo que voy a hacer es, para sacar, vamos a hacer las áreas totales por la distancia en X, para poder calcular la distancia en X, va a ser menos el área 1, el área 1 por la distancia X, o sea, del centro de gravedad de esa área 1. Vamos a contarlo, si es el centro de gravedad 2, este va a ser el 2 y este va a ser el 1. Entonces vamos a hacer la distancia, el área 1 por el centro, o sea, la parte X de su centro de gravedad. Quiero ver con qué cifras se los ponían. Y esto o sea, va a ser 0. Entonces, yo puedo despejar esa distancia en X como el área 1 por la parte X de su centro de gravedad dividido R, que era la suma de las dos áreas. Y lo mismo si yo tengo que despejar la coordenada Y. O sea, no, eso para sacar la parte X y para sacar la parte Y de su centro de gravedad. También vamos a hacer, pero ahora no es el área 1, vamos a hacer el área 2 por la parte Y de su centro de gravedad dividido R, que son las áreas totales. Entonces, estas son las dos fórmulas que vas a utilizar para averiguar la parte X y la parte Y de los centros de gravedad. O sea, para poder encontrar ese centro de gravedad de esta figura, que o sea, no tiene el centro de gravedad como nosotros lo veníamos calculando, porque es una figura formada por dos figuras. Si a nosotros nos ponen una figura simple, como esta, o sea, si tenemos un rectángulo, nosotros para poder sacarle el centro de gravedad lo que hacemos es trazar de una diagonal y trazamos la otra diagonal, y el punto ahí donde se cruzó es su centro de gravedad.
Pero si tenemos una figura formada por diferentes, o sea, poner esto y una acá, entonces ya el centro de gravedad, o sea, puedo sacar el centro de gravedad de cada una de ellas. O sea, puedo sacar el centro de gravedad de esta y después de esta. O sea, cruzándole también las diagonales para los dos. Pero tienen cada una de esas figuras, tiene su centro de gravedad. Esta va a tener el centro de gravedad de esta figura 1 y esta va a tener el centro de gravedad de esta figura 2. Y entonces yo tengo que encontrar un centro de gravedad entre medio de estas dos. O sea, el que sea su centro de gravedad total, como si fuera una sola figura. Entonces la única forma para poder sacar esas coordenadas de dónde encuentro ese centro de gravedad es haciendo estas dos cuentas, o sea, para poder sacar la parte X de ese centro de gravedad y la parte Y del centro de gravedad. Bien. Yo acá en esta que me pasó mamá tengo algunas dudas porque hay algunos valores que no, como que no me quedan de dónde salieron. A ver. No sé si tenés la hoja ahí. Sí, sí, la tengo acá. Ese que lo fueron haciendo en clases, Sí, la tengo en clase. este que es así, el que tiene este y esto acá. Y esto acá acostado acá. O sea, este te dice que todo esto mide 120. Sí. No, 120. Después, esta de acá 50. Sí. Y este pedacito 15. Sí. Y esto del 13 será esto. Será este pedazo. Ahí está, lo toma como que es el 1 y este el 2. Saca las áreas 1. O sea, como son rectángulos, para sacar el área lo puedes poner como área 1 o como sección 1. Es lo mismo. Y el área, si yo tengo que sacar de este cuerpo, es base por altura. Siempre que sea un rectángulo, base por altura. Entonces acá tenemos la sección 1. A ver si les veo alguna otra cosa. No, está bien. Base por altura. Entonces, de esa sección 1, pasa que después cuando sacan ahí en la sección 1, no sé por qué dice 10,5 por 1,2 o 1,3. No, 1,3. 10,5 por 1,3. Ah, está bien, sí, ahora sí. O sea, esto los pasa a centímetros. Entonces este te queda 1,3, este sería 1,2. Este sería así, 12, 5, 1,5. Entonces, vamos a sacar la sección 1, que es, como todo esto mide 120, yo necesito sacarle al 120 el pedazo de acá abajo, porque el 1 llega hasta acá. Entonces, para poder sacar este largo, hago el 12 menos 1,5. Eso es lo que nos queda, 10,5. Entonces, esta sección 1 va a ser 10,5, que es el largo, por la base, que es 1,3. Y acá nos queda 13,65 centímetros cuadrados. Después vamos a sacar la sección 2, o área 2, que es este rectángulo de acá abajo, que también lo vamos a sacar haciendo base por altura. Entonces sería 5 por 1,5. Es 5 por 1,5 y me da 7,5. Entonces ahí tenemos la sección 1 y la sección 2. Vamos a sacarle el centro de gravedad de cada uno. Este va a tener el centro de gravedad acá en el medio y este en el medio de este rectángulo. Entonces,
Aquí le saco. Bueno, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? 6,75. 0,65. Porque acá nosotros necesitamos, para sacar la distancia en X, la sección 1 por la distancia en 1 del centro de la 1. Y no sé por qué le ponen 1,85. Y no sé ahí de dónde lo sacó eso. 1,85. No te acuerdas eso de dónde salió, ¿no? Eso del 1,85. Si hicieron otra cuenta. No. 0,65. El 0,65 sí me da. Ya está. Porque este supuestamente caería acá en 2,5 y 0,75 de esta. Y este va a caer en 1,5 más la distancia de la mitad de 10,5. 10,5 y 2 es 5,25. Más 1,5. Este cae en, acá serían 6,75. Y acá serían 1,5 también a la mitad en 0,75. 6,75. No, 1,3 dividido 2. Acá sería 0,65. Pues en 1,3 dividido 2. Y aparece ahí abajo ese 0,65. Pero dice 0,65 más dx nos da 1,84. Así que no sé de dónde saca. O sea, sí, suma las dos, pero no sé de dónde saca ese 1,85. Y en el otro usa el 6 también. 6,75. No sé por qué usa esos valores y no... A ver acá se suma de X. 7,5. 7,5. Sí, suma por X. Bueno, yo suponía que estaban mal los valores, o sea que había algún error en eso y por eso estaban dando, pero no sé de dónde saca el 6 tampoco en el 2. Y, porque para mí tendría que usar el 2,5 en este. 6,75. En este, en el 2, usa 6, que también no sé de dónde lo saca. Y en el otro usa 1,85. Por eso te preguntaba si les había dicho algo de cómo lo calculó. Porque por ahí se los dio como dato eso, la distancia en uno y en el otro. Bueno, acá no sé por qué pone ese 1,85. No sé si viene o sea, si es un dato que les haya dado acá. Y después lo que hace es dividirlo por el área total.
O sea, lo que hace es sumar el área 1 más el área 2, o sea, que suma el 13,65 más el 7,5, que esto les va a dar 21,15, y esta es a lo que llama R. Entonces, acá lo va a dividir por 21,15. Y en la distancia en I, para sacar la distancia en I, es la sección 2 por 6 dividido el área, que es 21,15. Entonces ahí uno saca cuál es la distancia en 1, o sea, la distancia en X, y cuánto es la distancia en Y. Que va a ser la distancia que va a tener ese punto, ese valor de, o sea, donde va a quedar, en este caso, el centro de gravedad. En esta, el centro de gravedad va a quedar desfasado de los dos lugares, o sea, va a quedar, el centro de gravedad va a quedar por acá. Entonces, este va a ser su centro de gravedad total. O sea, queda fuera de las dos figuras. Hay veces que cuando, por ejemplo, en la figura que teníamos antes, esta que era como una T, el centro de gravedad total va a quedar entre medio de esas dos. Pero a veces, si la figura es como esta, te va a quedar afuera ese centro de gravedad. Vamos a agarrar el otro, que va, así sacamos en ese que es de la T. Este es una T así. Bueno, lo mismo. Este mide 80, o sea, este fíjate ahí en la hoja de la carpeta, a ver si por las dudas. Este 80, esto mide 20. 15, mide todo hasta arriba. No sé si. 80. 80, este, el de arriba. Sí. Y este hacia lo alto, viste que aparece un 15 acá. Ah, sí, sí, sí. 15 será. Pasa que después dice hay un 40 metido ahí también, no sé. El 15 es como chiquito, no sé de qué es eso 15. Espérate que a ver si nos ubicamos en dónde está. Bueno, uno de los centros de gravedad, vamos a trazar los centros de gravedad, después vamos a ver si nos damos cuenta de las medidas. Vamos a los dos centros de gravedad. Y vamos a ir sacando cada uno. El centro de gravedad, o sea, vamos a usar el área por la distancia, menos S2 por, y ahí nos pone 40. O sea, porque acá lo que estoy sacando es la distancia entre, o sea, el 40 me parece que es hasta acá, o sea, hasta este centro de gravedad. Esto está igual, está perdido. Vamos a ver si lo puedo poner derechito. O sea, el centro de gravedad va a quedar justo acá en el medio. O sea, este centro de gravedad va a estar supuestamente a 40. O sea, viste que aparece ahí un 40. Por eso este no sé si realmente mide 15. Si ese 15 corresponde a eso. Este 40 de acá, que llega hasta este punto, es la altura de este. A ver, o es porque cae en el medio. Este centro de gravedad cae acá en 40, 40 acá, la mitad. Y esta altura, si fuera 15, no sé cuánto mide en altura esta.
25. Un problema que no tenemos la altura, ninguna de las dos. No encuentro cuáles son los valores de la altura. 130. Bueno, necesitamos la altura de los dos. Bueno, vamos a ponerle nosotros otro valor y lo sacamos de ahí para que no hacer lío. Esta le vamos a contar que esta es 1 y esta es 2. Este es el 1 y este es el 2. Entonces, los ejes de este del centro de gravedad de la 1 son la parte X. Vamos a ponerle que esto mide... vamos a poner que esto mide 50 y esto 30. O sea, de alto mide 80 también. Entonces, cae justo en 10. O sea, el centro de gravedad del 1 es esta. Tiene el X en 40 y el Y lo tiene en 50 más 15, porque tiene que caer en la mitad de esto. Entonces tenemos 50 más 15 en 65. Y el centro de gravedad 2 va a tener sus ejes. O sea, en el X en 25 y el Y, perdón, es al revés, este en 25, el Y en 25 y el X justo en el medio de 20, así que en 10. Ahí tienen sus centros de gravedad. Entonces, nosotros ahora tenemos que sacar los momentos, o sea, hacer en la sección, vamos a hacer la sección en 1 y la sección en 2. Entonces vamos a usar para sacar la sección en el 1, vamos a poner la base por altura, o sea, es 30 por 80. Nos queda 2400. Y la sección 2 que es 50 por 20. Esto nos queda, la sección 2 va a ser 1000. Entonces, la R va a ser la suma de las dos, así que es 2400 más 1000. Esa R va a ser de 3400. Y nosotros para poder sacar los valores de las distancias del centro de gravedad de cada uno, vamos a hacer para sacar el R, o sea, vamos a dar la distancia en X, va a ser la sección 1, que la sección 1 es el que nos da 2400, por el eje en X de este, que es 40, dividido la total, que es 3400. Y después, para sacar en Y, vamos a hacer la sección 2, que nos quedaba 1000, por este en Y, que es 25, dividido la total, que es 3400. Este tiene un 0 más. Y ahí vamos a sacar las coordenadas de cada uno de esos centros. Esto nos sirve para sacar este centro de coordenadas. El problema de esto es que yo lo vi sacar con otra fórmula, o sea, no usan otra fórmula. Viste que ahí te nombra un teorema, el de Steiner. Yo lo busqué, o sea, lo sacan de otra forma. Para mí es más fácil que esto, es como que esto te marea mucho más. Pero como se los enseñaron a sacar así, es preferible que lo aprendas de esta forma. Después ahí les dan un ejercicio. Este dice resolver para el 28. Probá de sacarle a esa.
sea, hacerlo de tarea, sacarle las secciones y los centros de gravedad de cada uno. El centro de gravedad de la figura 1 y el centro de gravedad de la 2. O sea, es también, o sea, es una cosa así. Sí, sí. Bueno, sácale dónde cae el centro de gravedad de cada uno y las dos secciones. Así después a eso se le puede aplicar la fórmula. Pero vos probá a hacerle primero eso, sacar los centros de gravedad y las secciones, las áreas Dale. de cada uno. Igual tenés hasta la semana que viene, ¿no? Para poder entregarle eso. Sí, sí. Está bien. Bueno, vos hacer esa parte y después, o sea, mándamelo cuando lo tengas y me fijo si está bien y ahí después le aplicamos la formulita esta para sacar las distancias. Dale, dale. ¿Dale? Buenísimo. Bueno, ahora yo después dentro de un ratito te subo la clase, así lo podés ver. O sea, trata de empezar con esto de descomposición de las fuerzas, de dónde sacar, cómo sacar el centro de gravedad, tener en claro esto de las fórmulas, de sacarle las áreas, o sea, de empezar con lo más tranqui y después a lo último le quedas calculando lo de las distancias. Dale. ¿Vale? Bueno, ahora en un ratito te subo la clase. ¿Te quedó alguna duda, Dale. alguna cosa? Todas. Pongo pausa.